Capítulo 6. Homenaje a un asesino. Así como los ojos son las ventanas del alma, la decisión de World Wrestling Entertainment, de presentar un homenaje de 3 horas a Chris Benoit, en la edición de Raw del 25 de junio de 2007, de la cadena de cable estadounidense, ilustró vívidamente la depravación en el corazón de un género peculiar. Pero el moralismo tibio, exagera o malinterpreta la lección. O, para ser más precisos, la exageración, se convierte en una excusa para el malentendido. Si bien la opinión respetable puede lamentar legítimamente el cliché del festival de mal gusto en la lucha libre, el lamento pronto se convierte en su propio cliché, y no hace nada para evitar que más luchadores mueran a montones. Una perspectiva inteligente sobre el homenaje a Benoit, pasa por analizar detenidamente todo lo que una enorme corporación logró, al destinar sus considerables recursos, a contener las consecuencias del crimen de Benoit. Dan Abrams, de MSNBC, fue uno de los que, en aquel momento, denunciaron. Se la pasaron 3 horas celebrando a un tipo, que las autoridades ahora consideran un asesino. Peor aún, la trama del homenaje resonó, se burló y, a su manera inimitablemente extraña, validó la explotación sentimental de muertes previas de luchadores no homicidas, para aumentar la audiencia televisiva. Las ironías más mordaces comenzaron, pero, como todos los ángulos, entre comillas, de la lucha libre, nunca terminaron realmente, con el hecho de que este homenaje en particular, coincidiera con un programa de parodias ficticio ya planeado, en el que se conmemoraría la muerte violenta, del presidente de la WWE, Vince McMahon. Aún así, las preguntas prosaicas que plantea el tributo a Raw, son mucho más inquietantes que los juegos mentales posmodernistas, de un programa de televisión improvisado. Como especularon los críticos, pero nunca lo confirmaron, McMahon y su equipo clave, sí que sabían que Benoit era el asesino, mucho antes de las 8 de la noche, hora del este, del 25 de junio. Horario en el que comienza la programación habitual, de Monday Night Raw. Entonces, ¿desde cuándo lo sabían? ¿Por qué querían saberlo? ¿Y qué planeaban hacer al respecto? Estas preguntas son la base de los próximos capítulos de este libro. Las respuestas no son claras. Al día siguiente, 26 de junio, la WWE emitió un comunicado de prensa titulado WWE comparte cronología interna y detalles sobre la tragedia de Chris Benoit. En las 2 páginas siguientes, se incluye una copia del comunicado. WWE comparte cronología interna y detalles relacionados con la tragedia de Chris Benoit. Stamford, Connecticut, 26 de junio de 2007. World Wrestling Entertainment publicó hoy detalles adicionales de lo que sabe sobre la comunicación con Chris Benoit y las autoridades, antes y después del trágico doble homicidio-suicidio, que involucró a Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel. La cronología de eventos de la WWE comenzó el sábado. El sábado 23 de junio, Chris Benoit tenía previsto presentarse en un evento en vivo de la WWE, en Beaumont, Texas. Más precisamente, un house show no televisado. Esa tarde, Benoit contactó con la WWE, para informarles que su esposa e hijo estaban enfermos, y que no podría asistir al evento. Los ejecutivos de la WWE, reprogramaron el vuelo de Benoit para la mañana siguiente, lo que le permitió perderse el evento de Beaumont, y le ofreció alternativas para asistir al evento de pago por evento en Houston, el domingo. Los empleados de la WWE intentaron confirmar con Benoit sus planes de viaje, pero no pudieron contactarlo. La madrugada del domingo, entre las 3:51 y las 3:58 de la madrugada, Benoit envió 5 mensajes de texto a sus compañeros de trabajo. Mensaje de texto 1 a 2 compañeros de trabajo, enviado el 24 de junio, a las 3:53 de la madrugada. Celular de Chris Benoit. Mi dirección es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Mensaje de texto 2 a 2 compañeros de trabajo, enviado el 24 de junio, a las 3:53 de la madrugada. Celular de Chris Benoit. Los perros están en la zona de la piscina cerrada. La puerta del garaje está abierta. Mensaje de texto 3 a 2 compañeros de trabajo, enviado el 24 de junio, a las 3:54 de la madrugada. Celular de Nancy Benoit. Mi dirección es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Mensaje de texto 4 a 2 compañeros de trabajo, enviado el 24 de junio, a las 3:55 de la madrugada. Celular de Nancy Benoit.
Mi dirección es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Mensaje de texto 5 a un compañero de trabajo, enviado el 24 de junio, a las 3:58 de la madrugada. Celular de Nancy Benua. Mi dirección es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. A lo largo del domingo, la WWE intentó contactar a Benua en numerosas ocasiones, tanto en su domicilio como en hospitales locales, del área de Atlanta. A las 11 de la noche, los representantes de la WWE no lograron contactar con Chris Benua. Al día siguiente, 25 de junio, a las 12:30 del mediodía, los representantes de la WWE fueron notificados de los mensajes de texto enviados a los compañeros, el día anterior. A las 12:45 del mediodía, la WWE se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Fayetteville, para solicitar información sobre el estado de la familia Benua. La oficina del sheriff del condado de Fayetteville contactó con la WWE aproximadamente a las 4 de la tarde, informando que habían ingresado a la casa de Chris Benua, y encontraron 3 cadáveres. Un hombre adulto, una mujer adulta y un niño. Se informó a la WWE que la casa de Benua se consideraba ahora una escena de crimen importante. La decisión de cancelar el evento en vivo programado en Corpus Christi esa noche se tomó entre las 4 y las 5 de la tarde. De acuerdo con la política de la empresa, y con un conocimiento limitado de los hechos del caso, la WWE decidió emitir un homenaje a la carrera de Chris Benua. Tras conocerse los hechos relacionados con el caso, se eliminaron todos los homenajes a Chris Benua, tanto en directo como en www.com. La WWE se mostró atónita y entristecida por los detalles publicados hoy por las autoridades locales, y continúa monitoreando la investigación en curso. Tras examinar detenidamente la cronología que la WWE afirma sobre el fin de semana de la muerte de Benua, podemos decir que, como era de esperar, fue analizada minuciosamente por un equipo de abogados y especialistas en relaciones públicas. Pero también podemos afirmar que la cronología es extremadamente inverosímil. Mientras se desarrollaba este proyecto, el abogado de la WWE, Sherry McDevitt, me envió una serie de amenazas legales por parte del contenido de mi blog. Sin embargo, es revelador que ni McDevitt, ni nadie más de la WWE, haya cuestionado la veracidad de la conclusión de que el homenaje a Benua en Raw se transmitió con conocimiento sustancial, por parte de quienes tomaron las decisiones de que las muertes de la familia Benua no fueron un triple asesinato al azar, sino un doble homicidio-suicidio, cometido por Chris. Esta conclusión es incuestionable. A las 3 de la tarde, hora del este, del 25 de junio, los detectives Eton Harper y Joshua Shelton se reunieron con el agente Mondi y el teniente Alden, junto con su vecina Holly, en la escena del crimen. El teniente Tommy Pope, posteriormente ascendido a capitán, llegó minutos después. Pope supervisó la recopilación de pruebas y la preservación de la cadena de custodia. Harper realizó su propia inspección rápida, confirmando los indicios evidentes de que Chris había asesinado a Nancy y a Daniel, antes de ahorcarse. Harper condujo 8 millas de regreso al centro de Fayetteville, al centro de justicia del condado de Fayette, donde obtuvo una orden de registro, del juez de circuito Christopher Edwards. Harper llamó a Pope para informarle que tenía una orden firmada antes de emprender el viaje de regreso de 18 minutos a Green Meadow Lane. El jefe de la unidad de la escena del crimen, el teniente Trey Powell, supervisó las fotografías y, junto con Big Huddleston, de la oficina del forense, organizó el traslado de los 3 cuerpos, al laboratorio de criminalística de la Oficina de Investigación Criminal de Georgia. La tarea de notificar a los familiares recayó en el detective Bud Turner. Una pequeña controversia surgió, por no haber recolectado muestras de tejido sanguíneo de los cuerpos en la escena. Powell observó una mancha descolorida, en el dedo índice izquierdo de Chris, cerca del nudillo del lado del pulgar, y planteó la hipótesis de que se trataba de una quemadura por fricción, al atar los nudos del cable que ataba a Nancy. Powell también vio sangre seca en el puente de la nariz de Chris, y en la uña de su dedo índice derecho. El teniente decidió trasladar los cuerpos al laboratorio forense tal cual, y recolectar muestras de tejido durante la autopsia. Sin embargo, al día siguiente, en el laboratorio, Powell ya no pudo localizar las zonas sospechosas de sangre, por lo que no pudo recolectar muestras. Powell escribiría en su informe: la sangre que se observó en su nariz había sido eliminada por la humedad del cuerpo, o frotada en la bolsa.
La salpicadura de sangre observada en su dedo índice izquierdo, tampoco mostraba signos de lesión. No observé ninguna marca de lesión donde estaba la mancha de sangre en su nariz. La sangre fue, probablemente, producida por otra fuente. La fuente probablemente fue su esposa, Nancy Benoit. Buscando motivos, el detective Harper recopiló documentos, la mayoría de los cuales se encontraban en carpetas en la oficina de Nancy, encima del garaje. Registros financieros, extractos de servicios públicos y tarjetas de crédito, documentos de seguros e impuestos, informes médicos, correspondencia comercial y legal, y correos de fans. Dentro de un pequeño refrigerador en el bar de la oficina, el detective Mitchell Howard encontró varios frascos pequeños con la etiqueta hormona de crecimiento humana recombinante, de una empresa china llamada Jin Science Pharmaceutical Co. Ltd. La bolsa con los frascos de hormona de crecimiento también contenía 3 jeringas de insulina. Una computadora de escritorio Hewlett Packard fue retirada de la oficina para un examen forense. Posteriormente, la familia Benoit cuestionaría la minuciosidad de dicho examen, que implicó crear una imagen del disco duro, con una herramienta llamada FTKey, y un índice de los archivos de datos. Los teléfonos celulares cerca del cuerpo de Chris, y el contestador automático del teléfono de casa, fueron incautados. Antes de retirar el contestador automático, los detectives Shelton y Howard reprodujeron y realizaron una grabación de audio digital secundaria de los mensajes. La grabación, que finalmente se publicó con los registros públicos, era burda debido al ruido de fondo, durante la conmoción general en la escena del crimen. En el dormitorio principal del piso superior, el teniente Powell y el detective Brian Gergesel localizaron 2 cajas con etiquetas de recetas, de la farmacia Jones de Fayetteville. El médico que las recetó fue Phil Astin, de Carrollton. Las cajas contenían recetas de testosterona, de 200 mg/mililitros, de marzo y mayo de 2007. Esa noche y al día siguiente, los investigadores localizaron suministros de muchos otros medicamentos, recetados para Chris y Nancy. Entre ellos se encontraban carisoprodol, Soma, un relajante muscular; Lorcet, hidrocodona, un analgésico narcótico; Alprazolam, Xanax, utilizado para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico; Naproxeno, un antiinflamatorio; Ambien, un sedante o somnífero; y sertralina, Zoloft, y Cymbalta, ambos antidepresivos. Más tarde, durante varias semanas, los familiares de Nancy Benoit que se alojaban en la casa, descubrieron más esteroides, jeringas y otros medicamentos con y sin receta, en una maleta y en un vestidor. Alrededor de las 3:30 de la tarde, hora de la montaña, 5:30 de la tarde, hora del este, del 25 de junio, Margaret Benoit, la madre de Chris, contestó el teléfono en la casa que ella y su esposo compartían cerca de Sherwood Park, un suburbio de Edmonton, Alberta. El que llamaba era Cal DeMarco, quien había ascendido en la jerarquía como la persona que llevaba al ex campeón Bret Hart a sus presentaciones en Canadá. DeMarco era entonces el presidente de WWE en Canadá. Consideraba a Chris uno de mis mejores amigos. Comenzó diciendo DeMarco. Confundida, Margaret Benoit dijo: ¿Por qué me cuentas esto? Solo entonces DeMarco se dio cuenta de que los Benoit aún no habían recibido la noticia. Inventó una excusa y le dijo a Margaret que la llamaría enseguida. En Georgia, el detective Turner no había llamado ni a la familia Benoit en Alberta, ni a los Toffoli, la familia de Nancy, en Florida. Quizás las autoridades de Georgia esperaban recabar más información antes de hablar con las familias. Pero poco antes de las 4:30 de la tarde, hora de la montaña, 6:30 de la tarde, hora del este, Turner llamó a Margaret Benoit. Como lo había prometido, DeMarco también le devolvió la llamada. DeMarco, cuya preocupación la familia describiría como genuina y apreciada, notó lo angustiada que estaba Margaret. DeMarco llamó al destacamento de la Real Policía Montada de Canadá, en el condado de Strathcona, y solicitó que los servicios médicos de emergencia atendieran a la señora Benoit. A las 4:47 de la tarde, hora de la montaña, el agente de la RCMP, Rob Morris, se dirigió a Sherwood Park para asistir al equipo médico. Durante el trayecto, Morris escribió en su insieme. Se confirmó la siguiente información. El hijo fallecido era la estrella de World Wrestling Entertainment, Chris Benoit, junto con su esposa, Nancy, y su hijo de 7 años, Daniel. El detective Turner, de la policía de Atlanta/Fayetteville, y el presidente de World Wrestling Entertainment en Canadá, Cal DeMarco, recibieron información al respecto.
El detective Turner ya había notificado a Margaret del incidente. 5 minutos después, Morris llamó a Turner para confirmar los detalles. El detective Turner ya había hablado con la madre de Chris, Margaret Benoit, y le había informado del fallecimiento de Chris. El incidente se estaba investigando como un presunto homicidio-suicidio. Morris también llamó a DeMarco, quien dijo que había reclutado a Scott Cer, un periodista de Edmonton cercano a Chris Benoit, para que fuera a la casa y brindara apoyo adicional a Margaret y a Michael Benoit. Margaret había llamado a Mike al trabajo, y le pidió que volviera a casa inmediatamente, sin decirle por qué. Cuando Mike llegó a la entrada, alrededor de las 4:45 de la tarde, Cer lo recibió afuera. Y según Michael, entre comillas. Y me dijo que Chris les había quitado la vida a Nancy y Daniel, y luego se había quitado la vida. Mike me escribiría más tarde por correo electrónico. Esta información le había sido proporcionada esa tarde por la WWE. 40 minutos antes, en California, el periodista de lucha libre Dave Meltzer había recibido la misma noticia, en una llamada desde Canadá. Meltzer dijo que la llamada provenía de uno de los mejores amigos de Chris Benoit, a quien un ejecutivo de la WWE le había contado con total naturalidad sobre el homicidio-suicidio alrededor de las 5:30 de la tarde, hora del este. Meltzer me confirmaría más tarde que el ejecutivo de la WWE era DeMarco. Según la cronología publicada por la WWE, entre comillas, de acuerdo con la política de la empresa, y con un conocimiento limitado de los hechos del caso, la WWE decidió emitir un homenaje dedicado a la carrera de Chris Benoit, tomando esta decisión entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, hora del este. La World Wrestling Entertainment tenía una amplia experiencia en la gestión de crisis de relaciones públicas, especialmente en muertes inoportunas de alto perfil. En 1997, Brian Pillman fue encontrado muerto en la habitación de un motel, en Bloomington, Minnesota, a las afueras de Minneapolis, justo cuando se suponía que protagonizaría un pago por evento, que estaba a punto de transmitirse desde el Kill Center, de San Luis. McMahon grabó un corte inicial directo, explicando al público por qué Pillman no estaba allí, y continuó con el show. La noche siguiente, Raw se dedicó a un homenaje a Pillman. McMahon incluso tuvo a la viuda de Pillman, entre lágrimas, hablando por satélite sobre su batalla perdida contra diversas adicciones. En 1999, otro pago por evento estaba a punto de comenzar, en Kansas City cuando el luchador Owen Hart se estrelló contra el ring desde las vigas del Kemper Arena. En una entrada de riesgo que salió mal, el arnés de Hart se rompió, y murió en el impacto. Una vez más, McMahon continuó con el show, afirmando posteriormente, en parte, que temía un alboroto por parte de los fanáticos, si el show se cancelaba, y dedicó el Raw de la noche siguiente, con un homenaje a Owen Hart. En 2005 Eddie Guerrero, también recibió un homenaje a mares de lágrimas completo en Raw. En la era de los realities, el homenaje a Guerrero cosechó excelentes índices de audiencia. Y el homenaje a Owen Hart había sido uno de los 2 episodios más vistos, en la historia de Raw. Casualmente, exactamente 2 semanas antes del homenaje a Benoit, el 11 de junio de 2007, McMahon había llevado a cabo una versión moderna y pobre del engaño de Orson Welles, en la Guerra de los Mundos. El Raw de esa noche, desde el Wachovia Arena, en Wilkes-Barre, Pensilvania, giró en torno a una noche de agradecimiento al señor McMahon, que se convirtió en una orgía de tragedia y terror al final, cuando una bomba explotó dentro de la limusina de Vince, justo cuando este entraba. La explosión se había filmado durante las 2 noches anteriores, y luego se editó para la transmisión en vivo del lunes por la noche, en una producción de acrobacias coordinada por Zenith Pyrotechnology, de Deer Park, Nueva York, que obtuvo los permisos locales y bloqueó el área. El sitio web corporativo de la WWE, diseñado para separar la información pública a los inversores de las historias de lucha libre, fusionó ambas en un comunicado de prensa, cuyo tono irónico pasó desapercibido para algunos aficionados, con el siguiente comentario. El impactante final planteó un sinfín de preguntas. ¿Podría Mr. McMahon haber sobrevivido a la ardiente explosión? ¿Y quién pudo haber cometido un acto tan atroz? Aunque no se han revelado todos los detalles, los informes iniciales indican que, se presume que Mr. McMahon está muerto. Una investigación oficial sobre los sucesos del lunes por la noche está en curso, y no se descarta a nadie como sospechoso.
A lo largo de la noche, personas que estuvieron involucradas con Mr. McMahon, desde Donald Trump, hasta Snoop Dogg, Bob Costas, y Stone Cold Steve Austin, tuvieron comentarios poco halagadores, sobre el presidente de la WWE, pero ¿alguien llegaría tan lejos como para hacer estallar su limo? La pregunta de quién lo hizo, así como el destino de Mr. McMahon, estará en la mente de todos, mientras la saga de la WWE continúa en Monday Night Raw, en USA, 9 de la noche hora del este, 8 de la noche hora central. En la cadena de noticias económicas CNBC, el especialista en negocios deportivos, Darren Rovell, cuestionó si la muerte simulada infringió alguna ley y concluyó que la respuesta era no. McMahon no está creando ningún tipo de documentación falsa, ni sacando provecho de una póliza de seguro de vida. No parece que haya ninguna exposición en este caso. Pero sigo pensando que existe la posibilidad de que la organización sea demandada por un accionista. Al anunciar que se le da por muerto en su sitio web oficial, podrían ser acusados de engañar a los accionistas. La WWE respondió al informe de Rovell, con un comunicado inexpresivo, añadiéndolo a la lista de sospechosos del asesinato de McMahon. En la edición del 18 de junio de Raw, Stephanie McMahon Levesque, hija de Vince y ejecutiva de la WWE, además de figura destacada de la WWE, y esposa del luchador, Paul Levesque, Hunter Hearst Helmsley, o más bien Triple H, confirmó que su padre estaba, presumiblemente muerto, y dijo que el programa de la semana siguiente, sería una celebración de su extinta vida. En cambio, a media tarde en Corpus Christi, Vince reunió a los talentos en ringside, del Kitchen Bank Center, y les informó que los Benoit habían sido encontrados muertos. McMahon no dio más detalles. Los luchadores vestían ropa de calle, algunos con los trajes negros, que les habían pedido que llevaran, para el homenaje a Mr. McMahon. Chris Masters vio a Randy Orton, la superestrella más destacada de la Ruthless Aggression, romper en llanto, mientras estaba hablando con Michael Hayes, el escritor principal y ex luchador. Masters declaró más tarde a WrestleZone.com, que había habido un rumor, sobre unos mensajes de texto extraños, que Chris le había enviado a Chavo Guerrero, y a uno de los árbitros de la ECW. Masters sospechó lo peor. Dijo. O sea, ¿cuántos escenarios diferentes pueden haber? O unos ladrones invadieron el domicilio, o Chris se volvió loco. No muchos compartían mi opinión sobre un doble homicidio-suicidio. McMahon le dijo al equipo que, en lugar de luchar, los compañeros de Benoit darían testimonios y recuerdos en Raw. McMahon dijo que, cualquiera que quisiera irse a casa tenía permiso para hacerlo. Pocos, si es que alguno, aceptaron la oferta. Era reconfortante permanecer rodeado por la multitud de asistentes a este velorio espontáneo. Ted DiBiase, un luchador retirado que se había convertido en ministro cristiano evangélico, había sido trasladado a Texas, para formar parte de la trama de la muerte de McMahon. Ahora DiBiase se encontraba reclutado como consejero de duelo en la vida real. A las 8 de la noche, hora del este, del 25 de junio, Vince McMahon se encontraba en el centro del ring, con la arena vacía. Con los ojos vidriosos por las lágrimas, la voz entrecortada y reducida a ese gruñido ronco característico, al final de un largo día de estrés, McMahon se salió del personaje, al pronunciar la introducción de Raw, con las siguientes palabras. La historia de esta noche debía ser la supuesta muerte de mi personaje, Mr. McMahon. Sin embargo, en la realidad, la superestrella de la WWE, Chris Benoit, su esposa Nancy, y su hijo Daniel, están muertos. Sus cuerpos fueron descubiertos esta tarde en su nuevo hogar, en un suburbio de Atlanta. Las autoridades están investigando. En la WWE, solo podemos ofrecer nuestras condolencias a la extensa familia de Chris Benoit. Y lo único que podemos hacer en este momento, es rendir homenaje a Chris Benoit. Les ofreceremos algunos de los momentos más memorables de la vida profesional de Chris, y escucharán los comentarios de sus compañeros, quienes lo querían y admiraban tanto. Así que esta noche, rendiremos homenaje a una de las mejores superestrellas de la WWE, de todos los tiempos. Esta noche rendimos homenaje a Chris Benoit. Con esto, se reprodujeron los mejores momentos grabados de la carrera de Benoit, acompañados de la canción One Thing, de la banda canadiense de grunge, Finger Eleven. Los presentadores de Raw, Jim Ross y Jerry The King Lawler, reflexionaron sobre el legado de Benoit. El legendario luchador retirado, Stone Cold Steve Austin, habló en vídeo. Sean Brasalefield, JBL, habló sobre la devoción de Benoit por su familia.
Taz, CM Punk, Dean Malenko, Triple H, y su esposa Stephanie, entre otros, compartieron sus opiniones. El homenaje culminó, con imágenes de la victoria de Benoit, por el campeonato mundial, en WrestleMania 20, seguida de una emotiva celebración en el ring con Nancy, Daniel, y Eddie Guerrero. Uno de los testimonios en vivo fue el de William Regal, uno de los vecinos originales de Benoit, luchador del condado de Fayette. El segmento de Regal resultó involuntariamente escalofriante. Justo antes de que Regal saliera a grabar su testimonio, JBL le comentó: ¿No crees que Chris asesinó a ese niño? Asustado, Regal procedió a pronunciar un panegírico inquietantemente distante. Aunque calificó a Chris como el mejor luchador al que se había enfrentado, Regal también dijo que prefería reservar cualquier otra cosa, hasta que se conocieran los hechos. Si observas el homenaje de Raw con atención, no parece que los luchadores, como grupo, tuvieran la menor sospecha de que se trataba de un homicidio-suicidio, dijo Meltzer. Pero la familia McMahon tenía que saberlo. La valoración de Meltzer fue demasiado generosa. Aunque no se puede descartar el poder de la negación, mi investigación ha descubierto abundante evidencia de que, un grupo considerable de personas tenía una sospecha. Durante la hora de las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hora del este, 2/3 de la transmisión en vivo del homenaje, Doug Evans, de Fox 5 News, en Atlanta, se convirtió en el primer periodista en informar a una amplia audiencia, que la investigación de la escena del crimen del condado de Fayette, se centraba en un homicidio-suicidio. Minutos después, la página principal del sitio web de la WWE, se titulaba, Doble homicidio-suicidio, con el texto: se ha dictaminado que las muertes fueron el resultado de un doble homicidio-suicidio, ocurrido dentro de la vivienda. WWE.com tendrá más información en cuanto esté disponible. Esto es lo que siempre me ha preocupado, me dijo Evans en un correo electrónico posterior. Recibí una pista sobre lo que sucedió ese fin de semana, poco después de que llegaran los investigadores, y venía de dentro de las instalaciones. Bastante reciente, ¿verdad? Empecé a dirigirme inmediatamente al condado de Fayette. De camino, me llamó un reportero de radio de Canadá, nuestro personal en Atlanta le dio mi número de celular, y quería saber sobre los homicidios y el suicidio. Dijo que ya estaba en la página web de la WWE. ¿Cómo sucedió tan rápido? Mi fuente no pudo revelar los nombres en ese momento, pero me dio la ubicación. Sin embargo, ya estaba con todo detalle, para que todo el mundo lo leyera. ¿Cómo sucedió eso? La última hora del homenaje a Benoit, continuó en USA Cable, tras lo cual la señal repetida a la costa oeste, se transmitió intacta. La página principal del sitio web de la WWE, junto con el boletín de noticias, continuó transmitiendo un paquete de vídeos del homenaje, junto con testimonios exclusivos producidos por el estudio. Dentro del ring y en los sketches televisivos, la agilidad verbal de la WWE, siempre es sorprendente, y aquí se puso de manifiesto. La empresa había ocultado la abrumadora sospecha de homicidio-suicidio, de la cual al menos los altos mandos tenían conocimiento desde, a más tardar, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, hora del este. Cambiando de tema, WWE.com exageró el informe sobre la teoría investigativa predominante, calificándolo de fallo. Al mismo tiempo, la frase, dentro del hogar, seguía manteniendo en la ambigüedad la identidad del asesino. Al recordar el homicidio del actor cómico, Phil Hartman, a manos de su esposa, muchos fans de Chris, seguían albergando la perversa esperanza de que Nancy, y no Chris, fuera la autora. Por supuesto, eso no iba a ser posible. La noche siguiente, al comienzo de otro programa de cable, en la cadena Sci-Fi, McMahon dijo que Chris Benoit nunca volvería a ser mencionado en la televisión de la WWE. Para entonces, todas las referencias a Benoit habían sido borradas del sitio web, y todos los vídeos y productos relacionados con Benoit estaban siendo retirados de las tiendas físicas y virtuales, entre comillas, a medida que surgían los hechos en torno al caso, según la cronología de la empresa. La interpretación pasiva, a medida que surgían los hechos, fue clave. No importaba cuándo se enteraron los hechos para Vince McMahon. Solo cuando surgieron al público, a un ritmo y de una manera que, McMahon controlaba estrictamente. Era el final de la semana siguiente, el viernes 6 de julio, cuando McMahon se decidió a llamar a Mike Benoit en Alberta. Supongo que podría haber llamado antes, dijo McMahon. Pero ambos estábamos tratando de resolver esto. Al filtrar las llamadas, Mike Benoit escuchó el mensaje en vivo, tal como llegaba a su contestador.
Decidió no contestar. Tampoco le devolvió la llamada a McMahon. McMahon.